Filósofo, teólogo, académico y religioso, Ignacio Ellacuría se encamina a un proceso de beatificación dentro de la Iglesia Católica como un reconocimiento a su humanismo, compromiso social y quien alzó la voz ante las injusticias que golpeaban a la gran mayoría de los salvadoreños. La pregunta debe ser, ¿quién resuelve más humanamente los problemas de las mayorías populares? No quién da más libertades formales a las minorías elitistas. A mí, por lo menos, desde un punto de vista cristiano y de la opción preferencial por los pobres, me parece que esa es la pregunta. Ignacio Ellacuría Beazcoechea, sacerdote jesuita. Nació el 9 de noviembre de 1930 en Portugalete, Vizcaya, España. En 1948 cofunda el noviciado de la Compañía de Jesús en Santa Tecla. En 1967 imparte clases de filosofía en la UCA e ingresa a la Junta de Directores. En 1979 es nombrado rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. En 1985 crea la Cátedra de Realidad Nacional, con el objetivo de debatir temas relevantes nacionales y regionales. Siempre decía que la primera materia de la universidad debía ser la realidad nacional y centrarse en ella críticamente, responder a ella propositivamente y con una palabra beligerante, decía él, ¿verdad? Una palabra incisiva que incidiera dentro de la realidad. Y por otro lado, decía, esta en particular es una universidad de inspiración cristiana, y la inspiración cristiana no es obediencia a unas normas, a unas reglas, de una universidad de inspiración cristiana que se centra en la fuerza del Evangelio, el espíritu del Evangelio, ¿verdad? De misericordia, de justicia, sobre todo opción por los pobres, defensa de las víctimas. Y eso llevaba pues a un aprender de los pobres con espíritu, decía él, ¿verdad? En el Evangelio suele hablar de pobres de espíritu, a él le gustaba hablar de pobres con espíritu. Bueno, pues vamos a esperar, pero lo que digo yo es que no nos olvidemos de la jerarquía de valores. Y en la jerarquía de valores, desde un punto de vista ético, no geopolítico, está primero las necesidades básicas del 80 al 90% de la población. En general, para estos países que vivimos empobrecimiento sistemático. Y creo que es una manera de ver la filosofía que está vigente por dos razones. En primer lugar, está vigente porque las circunstancias desde las que Ellacuría estaba filosofando, pensemos El Salvador de los 70s con las dictaduras militares, en los 80s con la guerra, no es muy distinto del Salvador actualmente, porque las causas que estructuralmente han generado empobrecimiento, opresión, violencia de distintos tipos siguen vigentes. Es decir, la crisis económica, la crisis social, la crisis de valores que da paso a un El Salvador en guerra siguen siendo causales que siguen generando mucha violencia y mucho descontento. Y además, desde el principio mostró una gran valentía, ¿no? Cuando se enfrentó a las grandes gremiales empresariales en el Congreso de Reforma Agraria, ¿no? Es decir, ahí no solamente fue valiente, comprometido, sino muy agudo en la definición de lo que es reforma agraria, ¿no? O sea, les tocó realmente el núcleo, ¿no? Al decir que la reforma agraria era necesaria y era un cambio en la tenencia de la tierra, ¿no? Yo tengo la imagen de una persona extremadamente compleja,
pero tremendamente compasiva y amorosa. No una persona, digamos, sentimentalista o dada a ello, y parece que abundan muchos testimonios que dicen que el padre Ellacuría tenía una personalidad bastante fuerte, no era un hombre de sentimentalismos ni dado a estar hablando mucho de sí mismo, pero yo creo que en su trabajo, en su ética también, en su manera de trabajar con las personas, en su dimensión académica, se puede ver a un ser humano profundamente preocupado por el destino, digamos, de nuestra vida colectiva, pero sobre todo preocupado por las personas más débiles, por los más pequeños. Lo cual indica, me parece a mí, que realmente la Casa Blanca ha moderado su posición centroamericana y se ha puesto más cerca de Esquipulas. Tenía una cierta ironía que se le aplicaba a veces a sí mismo, con toda tranquilidad, un hombre inteligente, muy creativo. Y en una clase, estaba presente en la clase, ¿verdad? Él decía que la opinión de la mayoría no necesariamente era criterio de verdad, es decir, pero que siempre indicaba algo, ¿verdad? Siempre podía tener una porción, aunque fuera pequeña, pero una cierta porción de verdad. Y entonces ponía el ejemplo de que si a una persona le decían que era soberbio, si todo el mundo decía que era soberbio, no necesariamente era cierto. Pero lo que sí podía ser cierto es que la humildad no fuera la virtud fundamental de esa persona, ¿eh? Un modo de hablar. Los que estábamos en la clase nos dio la risa, pero algunos comentaban, yo creo que habla de él, decían, porque como tenía una personalidad tan fuerte, era intelectualmente tan potente, etcétera, podía dar la impresión de soberbio, realmente no lo era y tenía una opción por los pobres clarísima, dio por ellos la vida, ¿verdad? En 1989, la ofensiva del FMLN en El Salvador marcó un capítulo crítico en la guerra civil. Buscando cambiar el curso del conflicto, lanzaron una ofensiva a nivel nacional, enfrentándose a las tropas gubernamentales en una lucha feroz. La batalla por la capital, San Salvador, fue especialmente intensa, con combates urbanos que dejaron huellas indelebles. El 16 de noviembre, militares llegaron en 2 automotores a la universidad. Eran alrededor de 40 soldados al mando del teniente José Ricardo Espinosa, quien había recibido la orden del coronel Benavides de llevar a cabo el operativo. Espinosa reunió a sus comandantes de patrulla antes de ingresar a la universidad. Les dijo que ya conocían y sabían por dónde desplazarse. El teniente Yushi Mendoza se quedó hasta atrás porque no conocía ni sabía moverse por el terreno. Ingresaron por la entrada peatonal. El portón estaba abierto. Las columnas de militares se dispersaron por el campus y una de ellas avanzó hacia el complejo habitacional donde se encontraban los padres jesuitas. El complejo estaba rodeado por una malla. Algunos soldados empezaron a saltarla. Una persona en el interior les dijo que no era necesario y les abrió la puerta. El teniente Yushi se percató de la presencia de 2 mujeres al entrar. Se escucharon ruidos difusos, puertas azotadas y cosas quebrándose. Sonaron los disparos. Yushi se acercó al lugar de donde provenían. Pudo ver a unas personas que estaban tiradas boca abajo en el pasto. Sabía que estaban muertas porque no se movían. La oscuridad los rodeaba y lo único que iluminaba los cuerpos en el pasto era la luz de las estrellas. Espinosa dijo, «Ya está», y ordenó dar la señal de retirada. En enero del 2022, la justicia salvadoreña reabrió el caso de la masacre de la UCA. Después de que en septiembre de 2020, 3 magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia establecieron que no debería investigarse a los autores intelectuales de la matanza.
La reapertura del caso significó un rayo de luz para la esperanza de los familiares de las víctimas. La Fiscalía General de la República presentó una demanda de amparo y en un proceso express, pues finalmente a la Sala de lo Constitucional en enero del año 2022 estableció que la resolución de la Sala de lo Penal, la cual derivaba o establecía que no se podían juzgar los autores intelectuales, no era conforme a los estándares constitucionales y por tanto se ordenó que el caso se reabriera, iniciando el caso formalmente en el Juzgado de Tercera Paz en marzo del año 2022. En esta ocasión no se están juzgando a los autores materiales, ¿verdad?, sino que únicamente se están juzgando a los autores intelectuales. ¿Quiénes son los autores intelectuales? Pues son aquellas personas que se consideran que tomaron la decisión de eliminar, porque sí se decía y sí se dejó constancia en los documentos, de eliminar el padre Ellacuría sin dejar testigos. La poderosa y casi irresistible aspiración de los pueblos a una liberación constituye uno de los principales signos de los tiempos que la Iglesia debe discernir e interpretar a la luz del Evangelio. Creo que es importante destacar que el caso de la masacre en la UCA no es más ni menos importante que cualquier otro caso tipificado como crimen de lesa humanidad o crimen de guerra que ocurrió durante el conflicto armado, ¿no? Y por tanto, pues, ojalá este caso inspirara también como decía, que muchos otros casos se llevaran ante las justicias. Figuras como San Óscar Romero o el beato Rutilio Grande no solo fueron defensores incansables de los derechos humanos, sino también un faro de justicia que iluminó el camino de otros mártires. Su valentía al enfrentar la opresión y alzar la voz por los desfavorecidos abrió las puertas a la consideración de otros mártires salvadoreños. San Romero, canonizado en 2018, se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio. Su beatificación allanó el camino para que la Iglesia reconociera a aquellos que, como él, sacrificaron sus vidas por la causa de la justicia y la dignidad humana en tiempos turbulentos. Entre ellos, el padre Ignacio Ellacuría y el resto de jesuitas y sus 2 colaboradoras asesinadas ese fatídico 16 de noviembre de 1989. Nuestra conferencia episcopal ha iniciado el proceso de canonización de un grupo grande de nuestros mártires de recién conflicto armado que hemos sufrido en el país. Hoy quiero citar de modo especial a uno de estos mártires. Me refiero al padre Ignacio Ellacuría, quien exactamente 10 días antes de su martirio, es decir, el 6 de noviembre de 1989, recibiendo como rector de la UCA el Premio Internacional Alfonso Comín en el Ayuntamiento de Barcelona, dijo: solo utópica y esperanzadamente uno puede creer y tener ánimos para intentar con todos los pueblos y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla. Para nosotros ciertamente es un ejemplo de la generosidad que se nos pide en la vida, ¿verdad? Es decir, ser coherentes con nuestro pensamiento, con nuestras convicciones profundas y saber decirlas y saber incidir desde nuestro pensamiento en el mejoramiento, en la transformación del país, ¿verdad? Es una vida generosa, entregada a una causa, ¿verdad?, que es la causa de la paz y de la justicia en El Salvador. Sí creo que educar al pueblo para el trabajo, para su participación real, y no exclusivamente a través de partidos políticos, y no desanimar a la gente sobre el diálogo sería muy importante. Proceso de beatificación. Se realiza una investigación exhaustiva de la vida y obra de una persona con fama de santidad.
Se determina si la persona ha practicado heroicamente las virtudes. Es necesario acreditar un milagro. Quien origina la petición se le denomina actor, quien asume la responsabilidad moral y económica. Es necesario nombrar un notario para autenticar las declaraciones de testigos y las actas del proceso. Al menos 2 teólogos censores deben estudiar los escritos para comprobar que no hay afirmaciones contrarias a las doctrinas y moral de la Iglesia. El proceso continúa en el Vaticano, ante la Congregación para las Causas de los Santos, quienes emiten el juicio definitivo. Es decir, una beatificación de 47 mártires. Lógico que se le recuerde más cuando se habla de la beatificación a él que a otros, pero todos tienen la misma dignidad, por supuesto, y la misma ofrenda martirial de la vida, ¿verdad? La filosofía, más que una mera rama de conocimiento humano, es una unidad que involucra la totalidad de la vida humana, porque para Ellacuría la filosofía tenía 3 dimensiones. Una forma de conocimiento radical de lo que es la realidad, lo que son las cosas, la sociedad, la historia, el ser humano, la realidad de Dios como esta dimensión trascendente de lo real, pero no es un saber meramente contemplativo, un saber meramente teórico, conceptual de esa radicalidad de las cosas, sino que también conlleva una dimensión, digamos, ética, una dimensión política, y es aquí en donde encontramos este carácter rector que tiene la filosofía. En un primer paso, por ejemplo, en el próximo mes, se llega al cese de hostilidades de todo esto, lo cual es buenísimo para el pueblo salvadoreño, que debe ser el principal argumento. No defender ideologías, sino que es el ir a la realidad, profundizar en la realidad, conocer a fondo la realidad, ¿no? Y en la realidad descubrir lo que se tenía que hacer, ¿no? Lo que se tiene que hacer, ¿no? Y no abandonar la realidad, ¿no? Porque, es decir, abandonarla es cuando entra el problema ideológico, la ideologización también, ¿no? Nosotros estamos calculando en la universidad que en el año 2000 2/3 partes de la población de El Salvador vivirán en extrema pobreza. Por lo tanto, fíjese qué futuro nos espera. Él decía que no se hace filosofía sino a partir de la historia de la filosofía. O sea, que había que entrar en la historia de la filosofía. Él le hacía mucho énfasis a ese tema, ¿no? Me gustaba mucho el fútbol, era otra de las grandes aficiones, al Atlético de Bilbao, el equipo de su lugar de nacimiento. Siempre escuchaba en radio exterior de España, retransmitía los resultados de los partidos los domingos en la tarde, entonces él siempre ponía Radio Exterior de España y en deportes jugaba también bien fútbol. Sí, él le gustaba mucho la música clásica. De hecho, tenía una colección de CDs de sinfonías clásicas, tenía de Beethoven, unas cuantas. Dicen que cantaba muy mal, no lo sé, yo nunca le oí cantar, pero los vecinos del cuarto dicen que a veces cuando se bañaba cantaba y se notaba que cantaba mal. Eso dicen, no sé. La Iglesia Católica ha iniciado el proceso de canonización de 47 personas mártires del conflicto armado salvadoreño. Entre ellos, los asesinados en la masacre de la UCA y las 4 monjas de la congregación Maryknoll. ¿Cómo hablar de libertad en un pueblo donde lo que predomina es la esclavitud a la pobreza? Padre Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita. A continuación, el editorial. Este año conmemoramos un aniversario más de los mártires de la UCA, el número 34 ya.
y su legado sigue siendo muy vigente porque continúan alumbrando nuestro camino. La muerte de 2 mujeres, Julia Elba y su hija Celina, y 6 sacerdotes jesuitas nos siguen impactando al recordar los límites insospechados que puede alcanzar una guerra. La guerra que antes como hoy deja un saldo de muerte, de inocentes y de destrucción. Como saben, la palabra mártir significa testigo, es decir, alguien que está presente en una situación y da testimonio de ella. Los mártires dan testimonio de Jesús, de su amor, de su entrega, de su preocupación por los que más sufren. Los mártires de la UCA quisieron aportar racionalidad a la situación de El Salvador para llevarlo a otra de justicia y de paz. Su pecado fue denunciar la injusticia, la impunidad y proclamar que construir otro país fundado en la participación, en la justicia y la solidaridad era posible. En pocas palabras, su pecado fue decir la verdad. Algunos creen que el error del padre Ellacuría fue pensar que los que tenían el poder eran racionales también. Es decir, su equivocación con ellos habría sido argumentar los derechos del pueblo desde la razón, con lógica, cuando ellos no eran racionales, no entendían de pruebas, de evidencia, actuaban sesgados por ideologías, intereses y por el odio. Pero sin negar que el asesinato de estos 8 mártires y de los miles que hubo en el país fueron momentos muy difíciles, yo creo que mientras más pasa el tiempo, más nos damos cuenta que el misterio cristiano se cumplió en ellos. Su martirio nos demuestra que al final la luz se impone sobre las tinieblas, el bien sobre el mal, la vida sobre la muerte. Pocos recuerdan a los asesinos y en cambio la memoria de los mártires sigue muy viva en el pueblo. Esta es una gran lección para hoy. A pesar de que vemos que pareciera que la mentira puede más que la verdad, que los caprichos valen más que la ley, que las personas no valen por lo que son, sino por lo que tienen, y que las tinieblas parecen que ocultan a la luz, al final el bien, la verdad, la luz y la vida van a prevalecer. Por eso no hay que desmayar en la lucha por el bien y la verdad, porque aunque veamos el panorama sombrío, adverso, oscuro, al final el bien y la verdad brillarán y la gente podrá verlas y despejar las tinieblas. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. Se conmemoran 34 años del martirio de 6 jesuitas y 2 de sus colaboradoras. Y para hablar al respecto tenemos al padre Tojeira, a quien le agradecemos mucho su tiempo. Con mucho gusto. Bueno, padre, hay personas que recuerdan mucho a los padres jesuitas por su trabajo académico, por su formación a estudiantes, también por su trabajo social y muchos por amistad, ¿verdad? Pero, ¿qué características imprimieron ellos en la educación superior que ha hecho a la UCA, pues bueno, ya considerada una de las mejores universidades de la región? Bueno, ellos empezaron a trabajar en la UCA en momentos difíciles para la vida universitaria en el país. Fueron sobre todo los momentos en que la Universidad Nacional tuvo que salir al exilio, estaba fuera de su campus. También cuando el gobierno facilitó la multiplicación de las universidades de garaje. Entonces, en medio de esas dificultades para la vida universitaria, ellos, y en medio de la guerra, es decir, ellos
realmente le dieron a la universidad el tinte de seriedad, racionalidad, esfuerzo, producción de conocimiento crítico, es decir, que una universidad debe tener, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es uno de los méritos mayores de ellos, mantener la calidad universitaria en medio de un mundo en que la universidad se convertía o bien en algo objeto de persecución, o bien en un comercio de títulos, pero no una universidad. Y lo segundo, le metieron a la universidad todo este dinamismo de la proyección social. De hecho, el término proyección social es un término acuñado por el Padre Ellacuría y por el equipo de los que trabajaban en la UCA, y un término que va más allá de lo que entonces se utilizaba, que era la extensión social, ¿verdad? La extensión de conocimiento, que era una labor como de repartir las migajas del conocimiento de la universidad a la gente no universitaria. Eran pequeñas salidas, ¿verdad? Ellacuría en particular, pero también los otros compañeros, en la proyección social entendían la capacidad de incidencia transformadora que una universidad debe tener en mundos y pueblos con problemas de desarrollo o de subdesarrollo, etc. Bueno, padre, es bien conocido la opción por los pobres, ¿verdad?, que tenían los padres en ese tiempo. Bueno, pero también hablaba usted de la proyección social. ¿Hasta qué dimensión tenía ese eje estratégico en la sociedad? Y también cómo sigue ese legado hasta ahora, cómo repercute hasta ahora. Bueno, la proyección social, como te digo, era una incidencia en favor de la transformación social de nuestras sociedades realmente muy injustas, con graves diferencias sociales, con explotación muy fuerte, con abandono de los pobres en sus derechos y necesidades. Entonces la proyección social trataba de cambiar las cosas. Ellos aplicaban y se esforzaban en la proyección social en aquellos puntos que consideraban fundamentales. En particular, en los tiempos de guerra, ellos vivieron 9 años de guerra aquí en el país, ¿verdad? Es decir, la guerra fue de 11 años, pero a ellos les tocó vivir 9 más los tiempos previos que fueron también parecidos a la guerra. Pero en el tiempo de guerra, ellos centralizaron la proyección social en el trabajo en favor de la paz y de la salida negociada del conflicto, y en la defensa simultáneamente de los derechos humanos. Es decir, la proyección social, ellos tenían la capacidad no de establecer una especie de formulario de proyección social, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo de más allá, sino centrar los objetivos fundamentales de lo que había que transformar en el país. Había que transformar el país de un país en guerra a un país en paz, de un país en polarización armada a un país en diálogo, y había que transformar el país de un país violador de derechos humanos a un país respetuoso de derechos humanos, ¿verdad? Es decir, centraban los objetivos de la proyección social y luego ponían todos los mecanismos de la universidad en favor de esos objetivos, ¿verdad? Es decir, yo creo que ese es el gran aporte. Hoy, pues yo creo que la universidad sigue tratando de hacer lo mismo, por eso hay planes estratégicos, planes para varios años, ¿verdad? Es decir, proyección social también tiene planificación de la acción, es decir, se centra en derechos humanos, en comunicación. Han ido creciendo los objetivos, ¿verdad? Porque la situación es ya una situación distinta, no tiene un problema fundamental que es el de la guerra, sino problemas fundamentales hoy todavía sigue siendo la pobreza y la desigualdad social, y la debilidad de las instituciones, el Estado de Derecho en definitiva, por las tendencias autoritarias existentes. Entonces, la UCA yo creo que enfoca esos mismos problemas y mantiene la memoria histórica, es parte del abandono de los pobres, ¿verdad? El no reconocer la memoria histórica, la falta de una justicia transicional, etc. Pues, la UCA concentra en una situación más amplia que tiene como objetivos más amplios, como puede ser la pobreza o la desigualdad, que se abordan desde distintos puntos de vista,
no como la guerra, que se aborda solo desde un punto de vista, ¿verdad? Paz. Pero sigue realmente trabajando con la misma línea y la misma dimensión. Padre, a 34 años de ese hecho fatídico que marcó a la sociedad salvadoreña, la Iglesia ha promovido, o bueno, se habla que se está promoviendo la beatificación del Padre Ellacuría y los demás padres jesuitas. ¿Qué significado tiene eso para la Compañía de Jesús y para la comunidad católica? Bueno, a mí una cosa que me resulta bastante bonita es que este proceso de beatificación que se está abriendo en un grupo amplio de mártires, ¿verdad? Porque mártires ha habido muchos en El Salvador, entonces un grupo de más de 40 mártires en el que hay sacerdotes, hay religiosos, hay monjas, hay laicos y laicas. Entonces, es como una familia, ¿verdad? Es decir, una familia de mártires que se le reconoce su valor de víctimas, ¿verdad? Se le reconoce su testimonio, se le reconoce el impacto y el protagonismo que tuvieron los mártires en general en el fin de la guerra civil. Es decir, yo creo que a los jesuitas lo que les daba fuerza para seguir trabajando era el sacrificio de tanta gente inocente, es decir, que podemos llamar mártires en un sentido amplio de testigos de humanidad, pero que movían pues, a personas con una profunda fe cristiana a solidarizarse, ¿verdad? Y entonces dentro de los mártires hay unos más famosos o más señeros, ¿verdad? Ellacuría pues tenía una fama internacional grande, lo mismo Martín Baró, sobre todo en América Latina, o en América en general, con la psicología. Montes acababa de recibir un premio en Nueva York, creo, o en Washington, por su trabajo con los migrantes. Fue el que empezó realmente estudios un poco sistemáticos sobre la migración en El Salvador. Es decir, hay unos que pueden tener más fama, otros más sencillos, asesinados simplemente por su fidelidad a anunciar la palabra de Dios en lugares conflictivos, pero todos tienen el mismo ímpetu, la misma fuerza, el mismo espíritu, y todos se contagiaron unos con otros, ¿verdad? Es decir, todos ayudaron a que el otro, la otra, se comprometiera, fuera solidaria, etcétera, y diera la vida pues, en el servicio a los demás. Entonces, para nosotros es un gusto estar donde estuvo lo mejor del pueblo salvadoreño, ¿verdad? En la lucha por la paz y la justicia, y que algunos pues hayan dado la vida y hayan sido testigos de la seriedad de su compromiso. Justamente eso, Padre, la lucha por la paz y la justicia. Con este proceso, ¿de verdad habrá justicia y verdad? ¿O es solo un paso y hace falta dar otros? ¿Cómo lo considera usted? Mire, en esto de los sistemas judiciales, primero hay una laguna fuerte en el campo de la justicia transicional. La justicia transicional es muy clara a la hora de poner en el centro a las víctimas, en establecer la necesidad de verdad, que es el principio fundamental de toda justicia, ¿verdad? Es decir, quién es la víctima y quién es el victimario, ¿verdad? Es decir, hacer verdad en eso es fundamental después de muertes injustas. Entonces debe haber verdad, debe haber justicia, es decir, que es la sanción, ¿verdad? Es decir, la sentencia de un juez en determinados casos, debe haber reparación para las víctimas, y yo creo que debe haber mecanismos de reconciliación. Bueno, el tema de verdad se ha manejado mal, es decir, creo yo, es decir, porque se busca a los victimarios particulares como que fuera la serie de crímenes que ha habido en el país, como si fueran decisiones de uno, de dos, etc. Yo creo que había una voluntad muy clara de exterminio, de asesinar, de torturar, de cometer crímenes graves contra las personas en la Fuerza Armada. Entonces, la Fuerza Armada no ha reconocido crímenes que son de tipo institucional. Es decir, entonces, yo creo que ahí hay una
una laguna en el campo de la verdad. La Fuerza Armada debería reconocer públicamente que durante la guerra civil tuvo una actitud realmente criminal, ¿verdad? Y debe pedir perdón al pueblo salvadoreño como institución salvadoreña que es, ¿verdad? Yo creo que ahí en el campo de la verdad hay una laguna grande. En el campo de la justicia ha sido incapaz de enfrentar en muchos aspectos al ejército y exigirle tipo de reparaciones morales, ¿verdad? Es decir, porque la justicia no es solamente condenar a una persona o absolverla, sino también reparar los daños hechos, ¿verdad? Es parte de la justicia. Y las compensaciones morales que debería tener el ejército, la justicia ha sido incapaz de exigírselas, ¿verdad? En el tema de la reparación se ha hecho algunas pequeñas cositas con algunos, pero más ha reparado la sociedad civil con el recuerdo, con la memoria, etcétera, que lo que haya hecho el Estado. Ahí también hay lagunas y mecanismos de reconciliación no han pasado del perdón y olvido o de una justicia puramente vindicativa, ¿verdad? Este fue el que estuvo ahí, a este lo vamos a condenar. A veces ni eso, ¿verdad? Es decir, hay que recordar que a los que dispararon sus fusiles contra los jesuitas los absolvieron en el primer caso. Hay 3 casos. En el caso de los jesuitas hay uno que está pendiente, cuya creo que la audiencia inicial o preliminar, no sé cómo le llaman, va a empezar el 4 de diciembre. Pero de todas maneras los fallos han sido grandes en el caso anterior y también en el que se realizó en España, que está detenido el coronel Montano. Claro, dentro de la injusticia general vemos un éxito de que haya un coronel preso, pero digo, en general hubo también deficiencias graves. Se les pidió la extradición de personas de aquí implicadas en el caso jesuitas a la Corte Suprema, y la Corte Suprema denegó la extradición, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay como graves fallos en todo el conjunto, ¿verdad? Puede haber éxito en una sentencia o en otra, o algunos éxitos parciales, pero el conjunto es bastante triste, ¿verdad? Y, bueno, la incapacidad incluso de sacar una buena ley de justicia transicional que contemple los 4 aspectos que he dicho, demuestra un poco la falta de voluntad estatal de hacer algo serio al respecto. Padre, para finalizar y hablando justamente de esa combinación de palabras de perdón y olvido, ¿por qué es importante seguir recordando? ¿Por qué es importante seguir conmemorando estos hechos? Considerando que, pues bueno, somos famosos por tener un poco de memoria corta, ¿verdad? Mira, hay un antiguo padre de la iglesia, ¿verdad?, que decía que lo que ayer vivíamos con lágrimas, hoy la recordamos con alegría. Hablando de los mártires del tiempo del Imperio Romano. La importancia de recordarlos es que realmente estas personas son ejemplares y son las personas que nos indican por dónde debe caminar nuestra vida, de capacidad de decisión en la vida, capacidad de tener principios a los que uno puede seguir con energía, capacidad de análisis de la realidad, de tomar opciones humanas profundamente solidarias con los demás. Es decir, dan un sentido a la vida, ¿no? Es decir, en un mundo en el que el dinero, el poder, el placer a veces se convierten como en los objetivos fundamentales, la solidaridad, la amistad, la búsqueda del bien común, la solidaridad con los más débiles y con los más pobres. Es decir, yo creo que dan un sentido de la vida mucho más generoso, bueno y mucho más capaz de generar alegría profunda en uno que las alegrías que se nos presentan de festivales de mises y cosas de esas, que son mucho más superficiales, ¿verdad? Entonces yo creo que el recordarlos es un estímulo para vivir con dignidad, fundamentalmente. Padre, siempre un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Con mucho gusto he estado con ustedes. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya disfrutado esta sección de la entrevista.
siga con más de su programa Miradas. El pasado sábado 11 de noviembre se realizó la conmemoración del 34 aniversario de los mártires de la UCA. Un día lleno de diferentes actividades, desde muy temprano, la realización de alfombras por parte de diferentes grupos estudiantiles, comunidades del interior del país y unidades de la UCA. La procesión de farolitos inició a las 5:30, donde muchas personas se hicieron presentes y recorrieron el camino hasta llegar al Polideportivo UCA, donde se realizó la misa en conmemoración de los mártires, la cual fue precedida por el padre Mario Cornejo. Por último, se realizó un acto cultural donde participaron grupos musicales que se unieron para deleitar al público con diferentes canciones en honor a los mártires de la UCA. El jueves 9 de noviembre se inauguró la exposición fotográfica Rostros Femeninos del Martirio en el Centro Monseñor Romero de la UCA, la cual está basada en el documental Mujeres Altar, producido por salvadoreñas Construyendo Memoria, Alaraca y Cuma. El evento contó con un conversatorio en el que participaron mujeres protagonistas del documental, quienes contaron sobre la importancia de hacer memoria histórica y la lucha de las mujeres contra la violencia en el país. La exposición consta de 3 historias sobre Belén, Caro y Miriam, quienes son sobrevivientes de la violencia en El Salvador. Ellas cuentan cómo la injusticia que han sufrido las empuja a luchar por sus derechos y buscan la sanación con el acompañamiento de sus comunidades y sus rituales. Esta exposición que hace memoria de estas 3 mujeres, pero de otras muchas que están detrás, que han sufrido esa violencia contra la mujer en diferentes versiones. Esta exposición, por simple coincidencia, tiene lugar cuando el país o una parte del país mira hacia otro lado. No quiere mirar a estas mujeres que han sufrido violencia, que sufren, que están angustiadas, que buscan a sus seres queridos. Me refiero al concurso de las Misses. Estamos todos, o no todos, yo no, pero hay un sector que está deslumbrado con las Misses y como dice una mujer del centro de San Salvador, ¿para qué tanta seguridad y tanto lujo para las extranjeras? ¿Y nosotros qué? Las que estamos aquí. La inauguración también contó con 2 presentaciones artísticas. La primera fue una serie de canciones de la cantante Memena Rivera, del grupo Las Musas Desconectadas, y la otra fue un performance del grupo Raíces de Chalatenango, de la canción titulada Si te hubieran dejado a mi lado. Finalmente, se realizó un altar comunitario y colectivo en honor a mujeres víctimas de violencia y a hijos e hijas desaparecidas en los últimos años en El Salvador. El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador presentó hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en audiencia pública, un informe sobre la situación de las desapariciones forzadas en El Salvador. En dicho encuentro, el Estado salvadoreño estuvo representado por Andrés Guzmán, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, y el Procurador General de la República, René Escobar. Tras la audiencia, organizaciones de derechos humanos como Alerta Raquel, ASDU, Cristosal, DPLF, FESPAD, Ormusa, Servicio Social Pasionista e IDUCA cuestionaron la postura gubernamental al no dar respuesta a las inquietudes de las organizaciones.
En la audiencia que se llevó a cabo en la sede del organismo en Washington, las organizaciones expusieron sus preocupaciones en torno a los problemas de búsqueda e investigación de las desapariciones perpetuadas por pandillas, el crimen organizado, así como también las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales, PNC, militares y custodios penitenciarios en el contexto de implementación del estado de excepción vigente desde marzo de 2022. Como punto de coincidencia con la postura del Estado, la necesidad y la apertura del diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado ha manifestado su disposición de atender a la Comisión. Nosotros y nosotras también estamos en esa posición, por eso se ha acudido a la Comisión y tomamos la palabra, reiteramos, saludamos y nos sumamos a la propuesta de que se cree una mesa de diálogo para abordar esta problemática. Es decir, en varios momentos de la audiencia observamos tanto al comisionado presidencial como al Procurador General de la República negar la existencia de la desaparición de personas y de la desaparición forzada en particular. Nos es bastante relevante brindarles el dato de que al menos Crisosal ha recibido 209 denuncias de personas detenidas en donde no se recibe ningún tipo de información sobre su situación y sobre su ubicación. También el IDUCA suma 118 denuncias en este tema. De igual forma, se han registrado casos, en este caso Crisosal registra 4 situaciones en donde personas fueron detenidas, desaparecidas y encontradas fallecidas en fosas comunes. En el período comprendido entre 2021 y 2022, los informes de desapariciones experimentaron un aumento de 18.9% en comparación con el año 2022. Este incremento fue más pronunciado en el caso de las mujeres, con un 26.2% en contraste con el 15.1% registrado en hombres. Un informe consolidado de 7 organizaciones reveló 5.775 denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos, junto con la confirmación de la muerte de 193 personas bajo custodia estatal. Esta es la 4ª audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado para examinar la situación de los derechos humanos y el régimen de excepción en El Salvador. La CIDH destacó la necesidad de implementar una política de seguridad ciudadana que respete los derechos humanos y subrayó la responsabilidad del Estado en la investigación de oficio. Además, expresó su interés en realizar una visita a El Salvador para profundizar en su evaluación. En Miradas damos paso a la sección musical. De aguaceros, solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que le sacan puntas a las hojas para adelantarse al rumbo venidero de sus frutos. Estos árboles aprenden con la lluvia a no mojarse los pies cuando el agua les suba a la cintura. Estos árboles se
comunican con la doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amante por sí misma, para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí, para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios, estos árboles. Y al ver que la opinión desamparada que tan elocuentemente cultiva la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le broten llamaradas por los dedos. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro violinista. Aquellos árboles producen la tela incombustible de su fuego, con la nieve imposible del verano, con lo que sucede en la noche de abril de cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale en el gozo de su desventura, la cima infrancable de lo que la claridad no deja ver. Aquellos árboles ponen a madurar su iris, su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Aquellos árboles ponen a madurar su iris, su venir, aprendiendo a salir en su llegar, en su llegar. Muchas veces los gobiernos vienen y hacen cosas, pero esas cosas desaparecen porque siempre están basados en un interés político, no importa el gobierno que sea. Pero yo creo que antes que el interés político debe estar el interés colectivo, el interés de la comunidad. Entonces, por esa razón es que las comunidades tienen que empoderarse.